¿Qué dice la Biblia acerca de la religión? Entre cristianos, e incluso entre los que no lo son, suele haber debate sobre si la religión es buena o no, sobre si Dios creó religiones o muchos se preguntan, ¿cuál es la religión verdadera? Un problema muy frecuente, por el cual se generan muchas divisiones de opiniones y discusiones, es el uso incorrecto del idioma. Por eso, para poder conversar adecuadamente sobre un tema con otra persona, algo que va a evitar muchos conflictos innecesarios es siempre primero definir los términos importantes de la conversación. Así que comenzaremos por ver cómo define un diccionario del español la palabra religión. El diccionario de la Real Academia Española tiene las siguientes acepciones de la palabra religión. Nos dice religión del latín religio, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Segunda acepción, dice virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Tercera acepción, profesión y observancia de la doctrina religiosa. Cuarta acepción, obligación de conciencia, cumplimiento de un deber, como cuando se dice la religión del juramento. Y la quinta acepción que nos da es orden. Y nos pone entre paréntesis instituto religioso. Como podemos ver, las definiciones son variadas y según qué definiciones escojamos van a variar las opiniones sobre si la religión es buena o mala, correcta o incorrecta. Por ejemplo, el punto 1 abarca una definición bastante amplia en la cual muchos grupos cristianos están identificados. Todo cristiano tiene un conjunto de creencias acerca de la divinidad, o sea, acerca de Dios, y tiene sentimientos de veneración y temor o respeto hacia Dios. También nos guiamos con normas morales para la conducta individual y social, y la mayoría de los grupos cristianos también tienen rituales que practica, como ir a la reunión en un determinado día, orar a determinada hora, ayunar, tomar la cena de comunión, ir a misa en el caso de los católicos, leer la Biblia a cierta hora, etc. Las prácticas varían en diferentes grupos cristianos, pero lo cierto es que existen. Desde la segunda definición podemos decir que todos los cristianos somos religiosos porque queremos rendir culto a Dios del modo debido. Como todos tenemos alguna doctrina religiosa que seguimos, también podríamos decir que la definición 3, o sea, profesión y observancia de la doctrina religiosa, también se aplica a prácticamente todos los creyentes. En el punto 4, habíamos visto que era una obligación de conciencia o cumplimiento de un deber, y es aplicable también a la mayoría de cristianos porque sentimos una obligación de conciencia de seguir las normas morales y espirituales de Dios. En el punto 5 es donde encontramos ya una diferencia entre religiosos y no religiosos que tiene que ver con seguir o no a una institución religiosa. Una institución con un orden jerárquico cuyos líderes determinan qué prácticas son necesarias para estar en comunión y armonía con Dios. En ese sentido, y solo en ese sentido, es que algunos de nosotros podemos decir que los cristianos no deberían ser religiosos, o sea, que no deberían seguir las normas de una determinada institución por encima de lo establecido en las Escrituras de Dios. Ahora bien, acabamos de ver el concepto de religión desde las definiciones de un diccionario en español, pero si queremos tratar el tema desde una óptica bíblica, tenemos que analizar las definiciones desde el sentido bíblico y no solamente del diccionario de la Real Academia. En el griego, la palabra que se traduce religión en varias versiones de la Biblia, como por ejemplo la Reina Valera de 1960, es threskeia, que se usa en Hechos 26:5, Colosenses 2:18 y Santiago 1:26 y 27. Son los únicos usos de esa palabra. Esta palabra es definida por los léxicos griegos como religión, servicio de adoración, especialmente asociada con un sistema de observancias. Esa es la definición del léxico de Friber. Otro léxico, como el de Bauer-Danker, también nos dice que es una expresión de devoción hacia seres trascendentales. Thayer, en su diccionario, explica que esta palabra originalmente significaba temor a los dioses y de ahí derivó el sentido de adoración religiosa, especialmente en las acciones externas. Es así que entendemos que el sentido de threskeia en la Biblia básicamente es una expresión externa del respeto y amor hacia Dios. Es la exteriorización de nuestra fe en Dios.
Santiago 1:26 nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante del Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En el contexto de estos versículos, Santiago viene diciendo que un creyente no debe ser solo oidor de la palabra, sino también hacedor. Por lo tanto, no se considera un buen religioso aquel que asiste a una congregación para oír un sermón o aquel que se la pasa leyendo la Biblia, sino que es un buen religioso el que pone en práctica lo que va aprendiendo de las Escrituras. Santiago dice que la religión pura consiste en visitar huérfanos y viudas y guardarse sin mancha del mundo. Obviamente Santiago no está dando una lista de actividades propias de un buen religioso, sino que está ejemplificando en qué consiste la religión que agrada a Dios. Si alguien quiere hacer actos externos para mostrar su respeto y amor por Dios, que esos actos sean conforme a lo que dicen las Escrituras y conforme al amor de Dios en Cristo Jesús. Ir caminando hacia una iglesia lejana, subir por las escaleras del Vaticano, o ir todos los domingos a una reunión, o quedarse 10 horas sin comer, dar el 10% del dinero todos los meses, o pasarse 16 horas al día escuchando una radio cristiana, y otras tantas cosas que suelen hacerse, no son los actos externos que Dios busca en nosotros o que la Biblia nos guía a hacer. No es la religión que agrada a Dios hacer estas cosas. Lo que Dios quiere de nosotros es que dispongamos nuestro corazón en la dirección correcta y que andemos por fe, conforme a su voluntad, buscando la unidad del cuerpo de Cristo y edificándonos unos a otros en el amor de Dios. Esa es la verdadera religión. Entonces, una vez que establecemos una comunión con Dios, posiblemente Dios nos envíe a hacer ciertas obras externas que Él desea que llevemos a cabo. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que las obras no son lo primero es el corazón hacia Dios y la correcta actitud hacia Él. Hay que poner el caballo delante del carro. La prioridad es Dios y nuestro corazón para con Dios, y luego van a venir detrás de eso las obras que van a salir de nuestro corazón. Hay que tener cuidado de no poner al carro por delante del caballo. En conclusión, vemos que todo cristiano debería ser religioso, en el sentido de que todo cristiano tiene que expresar su amor y fe en Dios a través de las acciones. De lo contrario, no se podría decir que es un buen cristiano. Entonces, lo que tenemos que hacer es expresar a través de las acciones nuestro amor y fe a Dios con acciones que están basadas en entender y comprender el mensaje de la palabra de Dios y del Evangelio del reino de Dios. Sin embargo, no es aconsejable ser religioso en el sentido de seguir ciegamente los reglamentos de una institución, sobre todo cuando ésta promueve prácticas que no son enseñadas